Bien, nuestro primer doctorante es el maestro Luis Silva Hernández. Él es profesor de educación básica de primaria de la generación de 1980 de la Normal Salesiana Juan Ponce de León en Puebla. Licenciado en Ciencias de la Educación por el Acuerdo 286 de Ceneval y egresado de la Maestría en Competencias Docentes del mismo IESPE. Trabaja como apoyo en investigación en el Instituto SOI de System de México con el doctor Isauro Blanco Pedraza desde 1989 a 1992, donde se abocó justamente al trabajo relacionado con el desarrollo de habilidades intelectuales y de actualización docente. Ha laborado en escuelas particulares a nivel primaria, secundaria y preparatoria desde 1980 hasta el 2017. Y a partir del 1996 tuvo la oportunidad de participar para el ingreso al sector oficial como docente frente a grupo a nivel secundaria. Y es el lugar donde actualmente se desempeña como asesor técnico pedagógico desde octubre del 2020. Y desde el 2009 ingresa a laborar como docente externo en la Escuela Normal Superior de Querétaro. Entonces, es el maestro Luis Silva Hernández. Maestro, pues ahora sí que le damos la palabra, si nos comparte su pantalla y podemos empezar con la exposición. Igual a partir de que usted nos comparta, yo le voy llevando ese tiempo de 15 minutitos y le aviso cuando le falten 3 para que pueda hacer su cierre. Muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad que me brindan. Gracias, maestra Alejandra González, doctor Francisco González Vázquez Ponce, y doctora Mayra Toledo. Compañeros, muchísimas gracias por la oportunidad. Y bueno, comparto pantalla. Perdón. Ahora sí. Ahí estamos. Perdón, no me deja. No me deja. Carlos, ¿tú le puedes apoyar para presentar su...? Sí, Luis, déjame compartir la pantalla, no te preocupes, y ahorita... Parece que ya, parece que ya. A ver. Ya se ve, ya está la pantalla. Muy bien. Pues ahí adelante, está, sí. Luis. Sí. Bien. Bueno, pues sabemos que hay partes desérticas, hay partes pedregosas y áridas en algunos libros, pero siempre al llegar a la cumbre se nos regala un inmenso placer y una vista maravillosa, ¿verdad? La oportunidad que me brindan de presentar el desarrollo que he realizado en torno a esta investigación para buscar la validación del programa de desarrollo de las habilidades estratégicas de comprensión lectora para secundaria está conformado por los siguientes puntos: un objetivo de la investigación, unos antecedentes y un diagnóstico del cual se parten, el estado del arte y el marco teórico, los autores que pues han sido en este punto neurálgicos para poder desarrollar la investigación, y las investigaciones a su vez que se han desarrollado en torno al punto de la comprensión lectora. Posteriormente, los beneficios que se aportan con este trabajo de investigación, la hipótesis, la metodología que se ha desarrollado en torno tanto a la investigación como al trabajo en el aula, los avances que se han logrado y finalmente los pasos a seguir y las conclusiones a las que se puede llegar hasta este punto. Finalmente, bueno, la bibliografía y las referencias. Bien.
En cuanto al objetivo de la investigación, pues evidentemente lo que se pretende es validar el programa, desarrollo de las habilidades estratégicas de comprensión lectora en nivel secundaria, con la intención de favorecer y potenciar el desarrollo de dichas habilidades en estos alumnos. Como objetivos específicos tenemos la importancia de explorar el desarrollo de las estructuras de comprensión lectora, como el análisis, la reflexión, la transposición, ¿no? Y otro de los objetivos específicos son verificar cómo se va fortaleciendo la actitud y la disposición de los alumnos, el ver de manera positiva y el mejorar su autodisciplina para el proceso lector. Como antecedentes a este trabajo, encontramos que en muchas ocasiones el alumno está prácticamente mayormente habituado a una pseudocomprensión o una comprensión aparente o momentánea mientras pasa el momento de presentar un examen, de hacer la síntesis o el resumen de un texto, ¿verdad? Y tiende a una memorización parcial, ideas vagas y generales sobre un tema que se ha leído, así como pues a un nivel bajo de análisis y reflexión. También otro de los antecedentes es el comportamiento que a nivel país, ¿verdad? Ha venido manifestándose de manera retrógrada en cuanto a la comprensión lectora, dando, por ejemplo, PISA 2018 y una evaluación que hace INEGI, conocida como MOLEC, ¿verdad? Que es módulo sobre lectura. Y bueno, nos dicen que se ha reducido del 80.4% al 72.4% en cuanto a capacidad para comprender, ¿verdad? De manera más eficiente la lectura de un texto. Y bueno, pues el problema lector que tenemos en México es significativamente bajo y muchas veces asistemático, que repercute no solo en lo laboral, y desde luego pues en lo social, sino también en lo académico de manera muy particular, a nivel básico, a nivel medio superior y superior. Bien. Uno de los ejemplos lo tenemos, por ejemplo, valga la redundancia, cuando PISA nos ubica por debajo del promedio, ¿verdad? Estamos con un promedio de 420 puntos, y a nivel PISA, pues el promedio es de 487. Y bueno, esto impacta también en lo que es matemática, ciencia y bueno, diferentes campos del conocimiento. Bien. En cuanto al estado del arte o las investigaciones que se han consultado, que desde luego no son las únicas, cabe mencionar que la doctora pues nos enfatiza mucho la importancia de tener una buena base, ¿no? Sólida, y entre estas investigaciones, estos estudios, están, por ejemplo, el de desarrollo de habilidades del pensamiento de la doctora Margarita Amestoy de Sánchez, que desarrolla un trabajo conocido como DH en el Tecnológico de Monterrey, ¿verdad? Iniciando por ahí de la década de los 70s, 80s, también junto con el doctor Isauro Blanco, por cierto. Otro de los programas o investigaciones que se realizaron en torno a esta situación de la comprensión lectora es el que se refiere a los hábitos de lectura en estudiantes de México del 2000 al 2012 y que nos lo dan a conocer el año siguiente, 2013, y bueno, pues justamente la intención era analizar cuáles eran estos hábitos lectores en nuestros estudiantes. También está la investigación y el trabajo de comprensión lectora requeridas para la solución de problemas matemáticos en alumnos universitarios. Y bueno, esta es una tesis de maestría y la intención fue identificar las habilidades de comprensión lectora y cómo impactan en la resolución de problemas, en el análisis de los datos, en la interpretación, ¿verdad?, de la información para poder resolver algún problema o alguna situación real y concreta. Otro de los trabajos que se leyeron, que se estuvieron consultando, fue el que se refiere al proceso de comprensión lectora en alumnos de tercero de secundaria, ¿verdad?,
por la Revista Mexicana de Investigación Educativa, también el trabajo de orientaciones, habilidades y estrategias para la comprensión lectora, trabajado por la Agencia de Calidad de la Educación. Otro de los trabajos fue explorar las necesidades actuales de comprensión, aproximación a la comprensión crítica. Este trabajo, esta investigación, es desarrollado en conjunto con el apoyo de Daniel Casani. Y bueno, pues tenemos también lo que se refiere a un trabajo relacionado con los hábitos lectores de los adolescentes en un ecosistema llamado escuela. Este es reciente, es del 2020. Esto en cuanto a estado del arte. Como marco teórico se tienen algunos autores como Isauro Blanco, la doctora Margarita A. de Sánchez, Robin Fornstein, Belgó, y bueno, algunos más. ¿Qué beneficios aporta un trabajo de investigación en torno a la validación de un programa de habilidades estratégicas en cuanto a comprensión lectora? Bueno, pues sobre todo el iniciar un trabajo de desarrollo en competencias lectores, desde lo preventivo y sólido, más que desde lo afectado y remedial. Y con esto quiero enfatizar la importancia no de curar la enfermedad de comprensión lectora, sino a prevenirla y hacer que el alumno se interese, se enganche, empiece a tener ese gusto por la lectura. Otro de los beneficios es el promover el fomento de la lectura y el desarrollo de la comprensión. Va de acuerdo, pues, con las intenciones, ¿verdad? Y todo el trabajo que se realiza de parte de PISA y los países que formamos parte de este proyecto. Asimismo, otro de los beneficios es el potenciar y desarrollar las diversas formas en las que los docentes y los alumnos pueden favorecer y fortalecer sus habilidades estratégicas de lectura básica y avanzada o de comprensión. La metodología que se ha llevado hasta el momento para la investigación de este trabajo es eminentemente cuantitativo, aunque exige lo cualitativo desde un enfoque humano en el ordenamiento de una intención por mejorar la lectura, por direccionar el pensamiento para la acción lectora, para mejorar la autoestima y la autodisciplina en relación a este importante tema. La hipótesis es, desde luego, que a mayor y mejor desarrollo de las habilidades estratégicas de comprensión lectora, habrá también un mayor y un mejor nivel de comprensión. El proyecto se inicia básicamente con 2 grupos de secundaria, son 94 alumnos. Se hace una encuesta donde lo que se busca es tener una idea de qué entienden, cómo ven los alumnos la lectura, su importancia, con qué periodicidad la realizan, en qué forma desarrollan esta actividad, si la hacen en silencio, si la hacen en voz alta, si la realizan ejercitándose, ¿verdad? Si ponen música, de qué tipo, si lo hacen de pie o sentados, si tenían que releer para entender lo que se pedía, si se guiaban con el dedo o con un lapicero, ¿verdad? Esta es la encuesta que se hizo con los alumnos. Después se aplicó el test BADIS, que es valoración del aprendizaje y destrezas intelectuales, con la intención de justamente saber en qué nivel se encontraban sus habilidades estratégicas sobre lectura básica y avanzada. Y finalmente, pues se aplicó también una lectura que evidenciara el nivel de comprensión que tenían para ese momento. En el aula básicamente se buscaron... Maestro Luis, tenemos 5 minutitos. Correcto. Muchas gracias. En cuanto a la metodología del aula, las actividades se encaminaron a lo que es memoria, comprensión, desarrollo de procesos y en torno a esto, pues planificar, opinar, argumentar junto con los alumnos. Bien. Los avances que se han tenido hasta el momento, obviamente, pues fue, antes que nada, la selección del tema, el planteamiento de la hipótesis, la revisión del estado del arte, del marco teórico, la recopilación de datos y la información al respecto, y en proceso lo que estamos llevando a cabo,
y que este día el culmen de eso es revisión y análisis de todo este andar. Los pasos a seguir: confirmación de los datos y el análisis respectivo, las consideraciones finales, las conclusiones y recomendaciones, la evaluación del proyecto mismo en cuanto a los retos que enfrenta, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, aprendizajes, amenazas, y desde luego la elaboración y consolidación de un material contextualizado al nivel con el que se va a trabajar. Como conclusiones, finalmente, sobre todo el que hay una fuerte correlación que sustenta la verificación de que un trabajo sistemático en el entrenamiento de habilidades lectoras impacta en la comprensión, ¿no? Y que un trabajo áurico sistemático, gradual y retador, acorde a los intereses y características del nivel escolar de secundaria, es importante. Finalmente, pues la existencia de la correlación entre estas variables de desarrollo de habilidades y comprensión lectora no se da necesariamente como una relación causa-efecto en automático. Es fundamental un trabajo planeado. Y bueno, pues los referentes bibliográficos, ¿verdad?, y electrónicos que se han trabajado: Blanco, Cooper, Casani, Márzanos, Presley, Forenstein, etcétera, ¿verdad? Bien, pues ahí está la presentación de lo que se ha avanzado y pues muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, maestro Luis, excelente. Entonces, vamos, bueno, primero, a todos los que nos acompañan, ahorita también es el momento, si hay alguna sugerencia, alguna pregunta, la pueden anotar en el chat y las vamos ir revisando. Entonces, le doy la palabra al doctor Francisco Vázquez para que nos dé sus comentarios y preguntas. Adelante, Paco. Gracias, Carlos. Gracias por lo de Paco, mejor conocido así. Luis, muchas gracias por presentarnos tu avance en tu trabajo de investigación. Tuvimos la oportunidad de nos compartir una versión. Veo que no es la misma que tú presentaste, no es idéntica, vaya, pero básicamente la pudimos conocer. Entonces, yo quisiera hacerte un par de comentarios, creo que relativamente sencillos, pero que espero puedan servirte para tu trabajo. Sí, doctor. Básicamente son cuestiones relacionadas con el proceso de lectura. Sí. Creo que hay algunos aspectos que creo que debes considerar. No son aspectos estrictamente relacionados con la tradición pedagógica, pero sí están relacionados con nuestro interés por la lectura y por el valor que la lectura tiene. Una de las cosas, a propósito de tu trabajo de sistematización a partir de entrevistas, una de las cosas es cómo se establece el pacto textual, es decir, cómo se establece el pacto literario, que también se conoce. Es decir, los lectores nos enfrentamos a un tipo de texto o a muchos tipos de texto, y de una manera que parecería intuitiva, nosotros le damos un valor, vamos a decirlo así, a priori, independientemente de que en la tapa de un libro diga que es una novela o que un ensayo es de determinadas características. Nosotros le establecemos un pacto con ese texto y en ese sentido lo valoramos, ¿sí? Entonces, creo que esto es muy importante porque si tenemos como lectores una expectativa del texto y esa expectativa no se cumple, entonces hay una ruptura y una desilusión, vamos a ver, que hay una consecuencia de un desinterés posterior sobre el texto. Entonces, lo único que te estoy comentando es que creo que vale la pena considerar en tu trabajo de
de análisis con los estudiantes es qué esperan de la lectura. No a lo mejor decirles pacto literario o pacto textual sea muy sofisticado, pero sí tenerlo en tus consideraciones para saber cuáles son las expectativas que se cumplen o que no se cumplen. Pero esto es fundamental, eso nos sucede a todos como lectores, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, Luis, creo que es muy importante tener en cuenta algunos criterios de lo que es llamado la teoría de la recepción. La teoría de la recepción es una teoría de crítica literaria muy relativamente compleja, etcétera, que quizá no venga tanto al caso, pero sí vale la pena considerarla en algunos de sus aspectos. Es decir, cuáles son los procesos de lectura y cómo el espacio del texto del autor en una primera instancia y de un texto, cualquiera que este sea. Hay que acordarnos que en secundaria leemos cuento, leemos quizá fragmentos de novela, leemos teatro, leemos ensayo, leemos artículos, leemos prensa, anuncios, etcétera, ¿no? Todo lo que está ya marcado programáticamente. Entonces, ¿cuáles son los procesos de lectura que se llevan a cabo en cada uno de los textos? Porque comprender un anuncio publicitario no es lo mismo que comprender una novela de largo aliento, o no es lo mismo comprender un aforismo, que puede ser críptico inclusive, ¿no? O sea, parecería más corto porque son 3 líneas, pero resulta que es mucho más complejo. Entonces, cuando hablamos de leer o de comprensión lectora, cuando hablamos de las capacidades o de las habilidades, no significa siempre, bueno, nunca significa lo mismo. Entendemos textos de una manera diferenciada. Y yo puedo ser muy competente para leer determinado tipo de textos, pero puedo ser no tan competente o no competente para otro tipo. Entonces, también esto hay que tenerlo en cuenta en nuestras valoraciones. Y esto en cuanto a la recepción y los procesos de lectura. ¿Esto en qué nos va a impactar? Uno de los problemas que yo he visto a lo largo del tiempo con relación a la lectura es que parecería, y lo voy a decir así con duda, parecería que la lectura y la absorción, digamos, del aprendizaje de la cultura en un sentido amplio, no tiene no es valorada correctamente o no es valorada como nosotros quisiéramos, para matizar un poco mi comentario. Entonces, creo que la parte de valorar es muy importante. Si las personas valoramos, tenemos en alta estima algo, vamos a trabajar por ello, vamos a buscarlo. Si no lo tenemos, créeme, no hay forma, como me decía un maestro hace muchos años, te puedo dar toda la información, los accesos, te puedo dar clase, pero el interés no te lo puedo dar. Sí se puede compartir un poco el interés, pero es muy importante tener esto en cuenta porque creo que es como la clave de nuestro desempeño lector, ¿no? El interés que los estudiantes, nosotros mismos, los docentes, pongan en este gran aspecto. Nos queda un minutito. Perfecto. Entonces, te hago una pregunta y nada más ilustro con un texto. En el siglo XVIII, un escritor muy importante que se llama Lawrence Stern. Escuchen esto, creo que me parece importante. Dice él en el siglo XVIII, ningún autor que comprenda los justos límites del decoro y la buena crianza puede presumir de pensarlo todo. El verdadero respeto a la comprensión del lector es compartir los asuntos amigablemente y dejarle a su vez que imagine también algo. Por mi parte, le estoy por ello eternamente agradecido al lector y hago todo lo que puedo para que su imaginación esté tan activa como la mía. Esta es una visión de que el significado que los textos proponen se activa en el lector.
¿Sí? Entonces es muy importante este aspecto porque hemos transitado de la lectura, del autor al texto y del texto al lector. Y de ahí la importancia de tu trabajo, Luis, respecto a la comprensión de la lectura. Y a mí me gustaría, ya nada más para cerrar contigo, Luis, ¿cuál es la diferencia que tú detectas entre comprender un texto y pensar críticamente? Bueno, el segundo momento de la comprensión del texto, desde mi experiencia con los alumnos de secundaria o de la normalistas, es que una vez que lo comprendieron son capaces de criticar, de desmenuzar, de profundizar y reflexionar aún más lo que nos comparte el autor. Mientras esta comprensión no sea clara y sólida, la crítica igualmente no tendrá esa contundencia que se espera de alguien que ha leído ya un texto. Se me ocurre ahorita hablar, no sé, de Augusto Monterroso, cuando su extenso libro es solamente prácticamente renglón y medio, ¿no? Todo lo que hay escondido atrás de ese renglón y medio, ¿no? Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Entonces, si no comprendemos toda la carga que viene abajo de cada una de las palabras, de las ideas, la comprensión puede aparentemente quedar bien cimentada, pero al momento de solicitar una crítica, ahí ya puede manifestarse ciertos puntos que se deben mejorar. Correcto, Luis. Muchas gracias. Dos aspectos: connotación, denotación. Correcto. Creo que resumen mucho lo que Casani hace en su trabajo de análisis crítico. Te ayudará. Gracias, Luis. De mi parte gracias a usted, doctor. Muy amable. Gracias. Muchas gracias, Paco. Ahora le damos la palabra a la maestra Alejandra González. Ale, adelante. Muchas gracias, Carlos. Pues Luis, tu trabajo es muy interesante, lo que estás abordando es muy interesante, particularmente el hecho de que los beneficios que tú te planteas para tu trabajo es establecer una propuesta preventiva, que no caiga en lo remedial. Y eso es muy importante, Tenemos estos referentes de PISA, de cómo hemos descendido, y de hecho hay investigaciones muy interesantes sobre cómo el uso de dispositivos, el exceso de uso de dispositivos, han mermado un poco la comprensión lectora. Quienes usan demasiado los dispositivos, ¿sí?, solamente pueden comprender cierto tipo de textos. Y quienes usan poco los dispositivos tampoco están en el mundo actual y no entienden la globalidad del mundo. Entonces, eso es muy interesante, hay estudios por ahí, simplemente para que los tomes en cuenta. Probablemente no tengan que estar en tu trabajo, pero eso explica, hay un montón de factores. Entonces, lo que tú estás planteando es que hay que formar estructuras para la comprensión lectora. Eso es muy importante, y estás poniendo algunos teóricos interesantes, especialmente Guilford, que Isauro Blanco lo sigue mucho, lo conocí hace muchos años. Es importante formar estructuras para la comprensión lectora. Y tengo un par de observaciones y sugerencias. Sí, doctor. Si tú hables de Feuerstein como uno de los teóricos a los que estás consultando, Feuerstein habla de la modificabilidad cognitiva estructural, y eso tiene un gran componente de contexto y de emotividad.
Yo no sé si Feuerstein conoció los trabajos de Vygotsky, probablemente no, porque a Vygotsky se le conoció muy tarde, muchos años después, en prácticamente los 80s, 90s. Pero el contexto importa porque son herramientas culturales que te permiten pensar de determinada manera y crear significados de las cosas. Entonces, el componente socioemocional no lo veo presente en tu trabajo y eso también es un componente que genera cierta atención a los detalles, a las formas, a las narrativas, a lo que se está contando en una lectura, independientemente del género, y en eso me gusta mucho lo que dijo Francisco, porque podemos ser muy competentes para un tipo de textos, pero para otros no. No es igual leer un manual, que casi a nadie le gusta leer un manual, que leer una novela. Y además de quién es la novela, ¿no? Entonces, pues eso me parece muy importante que tomes un poco en cuenta para que no sea una omisión en tu trabajo intencional, que el componente socioemocional, o al menos el psicológico, sí lo planteas, lo veo yo aquí. Yo tengo otra versión de tu trabajo, pero sí vi por ahí el componente psicológico que me parece muy, muy interesante. Entonces es muy importante esa parte, pero la parte emotiva es muy importante para leer. Es muy importante que te enganches con un personaje, que te enganches con una situación, que te veas reflejado. Entonces, creo que es muy importante crear expectativas sobre un texto. Y esa parte, para mejorar la comprensión lectora, podría ser un factor importante a considerar. Sé que podríamos hacer otra tesis sobre ese componente, pero mi sugerencia es que no lo omitas, o al menos no lo obvies, porque sí juega un papel importante en la animación a la lectura. Todas las personas que se dedican a la animación a la lectura se basan precisamente en este componente emocional, afectivo, que interpele, que involucre directamente al lector. Entonces, no lo obvies esa parte. Esa es mi sugerencia. Y la otra es metodológica. Sí, doctor. En la primera versión vi que tenías ahí algo de etnografía, que veo que finalmente no existe, digamos, pero comentas que tú encuestaste a 2 grupos. Esa parte no me quedó muy clara. Les aplicaste 2 instrumentos. El primero es cómo leen, si vuelven a leer, si seguían con el dedo, perfecto. Y se lo hiciste a 2 grupos diferentes. Y luego les aplicaste el test de habilidades estratégicas, el BADIS. Sí. Mi pregunta es, ¿hiciste post-test después de tu intervención? Sí lo hice, maestra, y estoy en proceso de revisarlo porque hay algunos detalles que me parece que tengo que corregir, pero sí los llevé a cabo, ¿verdad? Ah, perfecto. Sí, para Es poder que ese uno es fundamental para tu trabajo y para tus conclusiones, para lo que hayas encontrado. Es importantísimo ese detalle. Entonces, para que desde el punto de vista metodológico, para que sea confiable, válida tu investigación, sí debes de tener un post-test. Y la otra es, si tienes grupo control, es decir, a uno se lo aplicaste y a otro no, o se los aplicaste a los dos. Si se los aplicaste a los dos, entonces con el post-test tendrías la validación de tu investigación, si no usaste grupo control. Entonces, nada más es afinar esa parte. ¿Cómo fue, Luis, esa parte? Sí, se lo apliqué a los dos, y tuve la oportunidad de trabajar todo el ciclo escolar 2018-2019, con ellos. Entonces, sí tuve el tiempo para poderlo trabajar con los dos, maestra. Sí. Excelente. Pues muchas felicidades, Luis. Yo no tengo más que decir y me encanta que hayas trabajado con secundaria, porque la investigación educativa en general es el sector menos estudiado que la secundaria. Está estudiado el preescolar. Ahora hay mucho más cosas, pero no había tantas cosas, quizás porque no era obligatorio el preescolar.
pero la primaria es lo más estudiado y la secundaria es poco estudiado. Entonces, te felicito por abordar pues ese nivel educativo. Así es que, pues adelante, Luis, tu trabajo es muy interesante. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, Ale. Ahora le doy la palabra a la doctora Mayra. Mayra, adelante. Gracias. Gracias, Luis. Gracias por tu presentación. Gracias a la maestra Alejandra y al doctor Francisco también. Llevamos un tiempo conociéndonos nosotros e interactuando, y sé lo difícil que es presentar en 10 minutos todo el trabajo que llevas. No es de un año, sino que son de varios años trabajándolo. Y entonces me gustaría un poquito hacer explícito un poco de la metodología que estás haciendo para que quede claro para tus otros compañeros. Cuando Luis empezó a hacer su investigación, me comentó que llevaba mucho tiempo trabajando sobre un programa que él diseñó de comprensión lectora, dirigido a nivel secundaria. A partir de esto fue haciendo durante varios años un pretest y un posttest, es decir, aplicaba un primer examen evaluativo, un examen diagnóstico a los alumnos, luego desarrollaba con ellos el programa y por último les aplicaba otro test para ver cómo habían avanzado estos alumnos. Lo que ha hecho hasta este momento es comparar los resultados de esto del último ciclo escolar que tuvimos presencial y está estableciendo la correlación que existe entre ellos. De esa manera, él puede verificar si el curso que está impartiendo tiene influencia o tiene repercusiones en la comprensión lectora de sus alumnos. Sobre todo esto, Luis, me parece que el trabajo que tienes es muy loable porque no es de este momento, no es algo que haya nacido por una iniciativa porque me tengo que doctorar, sino porque has ido construyendo esta investigación a lo largo de todo tu quehacer docente. Y me parece que esto es algo que se tiene que rescatar de todos los docentes. Tenemos que darnos cuenta de que muchas veces estamos haciendo investigación, pero que nos hace falta un poquito de metodología para irlo construyendo. Y nada más como pregunta, como para ampliar un poquito más esto, me gustaría, Luis, que les contaras cuál ha sido tu experiencia como alumno del doctorado y sobre todo en el momento en que te encontraste que ya no podías hacer tu investigación como la querías hacer por motivos de la pandemia. Sí, doctora. Bueno, pues primeramente, cuando uno empieza a estudiar ya un posgrado, el nivel de cortisol aumenta porque cada entrega que se hace implica el tener que darse cuenta de qué omisiones cometió o cometí, los detalles que aparentemente son tan obvios y que en realidad son importantísimos en un estudio de posgrado. Así que para mí ha significado el revalorar también la capacidad de resiliencia por parte en este caso, de mi asesora, ¿verdad? Y la metodología que, aunque supuestamente ya la había estudiado, me doy cuenta de que no era bien cimentada esa metodología, y entonces, como estudiante del doctorado, se me ha brindado la oportunidad de consolidar los diferentes momentos o procesos de este trabajo de investigación. Por otro lado, el tener la oportunidad de estar frente a un grupo y el poder implementar un poco antes de la pandemia esto, pues realmente fue una gran oportunidad. Desgraciadamente no pude cerrar como yo quisiera o hubiera querido el trabajo que venía realizando al 100%, pero pues la pandemia también me impuso un reto, el no dejar a la deriva el trabajo, ¿verdad? Y bueno, pues aquí también quiero manifestarlo, es parte de este trabajo de investigación, el ánimo, el entusiasmo, las observaciones, las correcciones que me hace mi asesora, porque atrás de esto, pues, está toda una institución que apoya, que orienta,
y de verdad que ha sido muy, muy enriquecedor y retador al mismo tiempo. No solamente hablar de la lectura como algo importante, sino vivirla, porque pues, es fácil hablar relativamente, ¿verdad? Hablar de la comprensión lectora, pero ser coherente con eso es todavía mucho más importante. Sí, doctor. Muchas gracias, Luis. Te pido de favor que luego revises los comentarios que te han hecho en el chat para que después podamos, si nos da tiempo, de platicar con nuestros compañeros un poquito sobre esto y hacerlo explícito. Felicidades, Luis, por estar en este momento. Muchas felicidades. Gracias a ustedes.